Conocí a cada hombre que me traicionó antes de que me traicionara. No después, no durante, antes. Había algo en la manera en que ciertas personas sostenían mi mirada un segundo demasiado largo, en la forma en que respondían preguntas que no les había hecho, en el tono específico que usaban cuando pronunciaban mi nombre en público versus cuando creían que no los escuchaba. Leí esas señales con la precisión de quien lleva décadas aprendiendo el idioma del miedo ajeno. Y en cada caso, sin excepción, elegí no actuar. No por ignorancia, por cálculo, porque un hombre que confronta cada traición que detecta se convierte en un hombre definido por sus enemigos. Y yo nunca quise que nadie más definiera lo que yo era. Me llamo Miguel Ángel Félix Gallardo. En Sinaloa me conocieron desde niño. En México me conocieron como El Padrino, aunque ese apodo llegó después, cuando ya había construido algo que justificaba el título. En los expedientes de la DEA, soy el arquitecto del narcotráfico moderno mexicano. El hombre que tomó un negocio fragmentado y lo convirtió en una industria con estructura, con rutas, con acuerdos institucionales que duraron décadas. En la cárcel donde vivo desde 1989, soy simplemente el interno de la celda que mira por la ventana y recuerda con la claridad cruel que da el tiempo cuando ya no tienes nada más que hacer con él. Esta es mi confesión. No la que firmé con los abogados. No la que circula en los libros que escribieron otros sobre mi vida como si hubieran estado presentes en habitaciones donde nunca entraron. Esta es la mía, con mis palabras, con los silencios que los otros siempre llenaron con suposiciones, y con la verdad sobre lo más importante que nadie ha entendido completamente. Que el poder real no es saber actuar, es saber cuándo no actuar. Y que esa sabiduría, que me mantuvo en la cima durante más tiempo del que cualquier hombre en mi posición habría apostado, fue también la trampa más perfecta que yo mismo me construí. Nací en Culiacán en 1946. Mi familia no era de la pobreza extrema, pero tampoco era de la comodidad que borra el hambre del horizonte. Era la pobreza funcional, de quien tiene suficiente para sobrevivir y no suficiente para imaginar que el futuro puede ser radicalmente diferente al presente si no haces algo que el presente no contempla. Mi padre era un hombre decente en el sentido más completo de esa palabra. Y esa decencia fue su mayor limitación en un estado donde la decencia sin recursos es una virtud que se come a sí misma. Aprendí a leer personas antes de aprender a leer palabras. En el barrio donde crecí, la capacidad de anticipar el comportamiento ajeno era supervivencia básica. ¿Quién estaba de buen humor? ¿Quién traía un problema que iba a descargar en el primero que encontrara? ¿Quién tenía dinero y quién fingía tenerlo? ¿Quién era lo que decía ser y quién era otra cosa completamente? Esa lectura constante del ambiente humano se volvió tan natural que ya no la percibía como habilidad, sino como manera de existir. Miraba a la gente y la entendía. No siempre completamente, no siempre correctamente, pero con una tasa de precisión que superaba la de la mayoría y que con el tiempo, con la práctica, con el volumen de personas que pasaron por mi vida, se fue afinando hasta algo que mis hombres describían como instinto, pero que yo sabía que era simplemente atención acumulada. A los 16 años empecé a trabajar como ayudante en la casa de un político local. No fue un reclutamiento dramático ni una decisión estratégica consciente. Fue la oportunidad disponible en el momento en que la necesitaba. Pero ese trabajo, que en su superficie era doméstico y periférico, resultó ser la mejor educación que podría haber recibido en las mecánicas reales del poder en México. Observé desde adentro cómo se tomaban las decisiones que afectaban a miles de personas. Cómo el discurso público y la conversación privada
eran versiones tan distintas de la realidad que casi no compartían vocabulario. Cómo los favores se construían, se acumulaban, se cobraban. Cómo la lealtad se compraba y se vendía con la misma naturalidad con que se compraba y se vendía cualquier otra mercancía. Con la única diferencia de que la lealtad tenía un valor que fluctuaba según las circunstancias, y que quien no sabía leer esa fluctuación pagaba siempre de más. Esa educación informal fue más valiosa que cualquier cosa que hubiera podido aprender en una universidad. No porque sea superior a la educación formal en términos absolutos, sino porque era específicamente relevante para el mundo en que iba a operar. Me enseñó que el poder en México no funciona con las reglas que se enseñan en los libros. Funciona con las reglas que se practican en las habitaciones donde nadie toma notas. Y yo aprendí esas reglas antes de saber que existían como categoría. El negocio llegó gradualmente. No hubo una noche de iniciación ni una decisión apocalíptica. Hubo contactos, primero periféricos, después más centrales, con personas que movían cosas de un lado al otro de una manera que el sistema oficial fingía no ver. En Sinaloa, en esa época, el negocio era parte del paisaje económico, de una manera que hacía difícil trazar líneas absolutas entre lo que era el narco y lo que era simplemente la economía de una región donde el Estado nunca había llegado con suficiente presencia para ofrecer alternativas reales. Me inserté en ese mundo con la misma metodología que había aprendido en la casa del político, observando, siendo útil en los márgenes, construyendo confianza gradual antes de pedir o ofrecer algo de peso. No llegué con armas ni con violencia. Llegué con inteligencia y con la capacidad de conectar a personas que necesitaban conectarse y que no sabían que la persona que necesitaban conocer era exactamente quien yo podía presentarles. Eso es lo que me hizo valioso antes de tener dinero propio, antes de tener red propia, antes de tener nombre que alguien reconociera. Era el hombre que sabía quién era quién y que podía construir puentes donde antes había distancia. Esa capacidad para conectar, para ver la geometría de relaciones que otros no veían, fue el fundamento de todo lo que construí después. El cártel de Guadalajara no fue un ejercicio de violencia. Fue un ejercicio de organización. Tomé lo que existía, fragmentado y caótico, sin coordinación ni protección institucional suficiente, con conflictos internos que consumían energía y recursos que podían usarse para crecer, y le di estructura. Acuerdos entre grupos que antes competían de manera destructiva, divisiones de territorio que reducían el conflicto sin eliminar la competencia. Canales de relación con el Estado que proporcionaban la protección que ninguna organización puede sostenerse sin ella a largo plazo. Construí algo que funcionaba. Y mientras funcionaba, los hombres que lo componían me miraban con el respeto que produce la utilidad demostrada. Ese respeto era real, pero tenía una condición que todos conocían, aunque nadie la dijera en voz alta. Era respeto hacia lo que yo producía, no hacia lo que yo era. La diferencia es sutil, pero fundamental. El día que dejara de producir, el respeto tenía una fecha de vencimiento que nadie había marcado en ningún calendario, pero que todos tenían en la cabeza. Supe eso desde el principio. Lo supe con la misma claridad con que sabía cuándo alguien me estaba mintiendo. Y lo acepté, porque en este negocio, en cualquier negocio de poder real, la alternativa de exigir lealtad personal incondicional es la alternativa del tirano. Y los tiranos duran exactamente hasta que el costo de mantener su tiranía supera el beneficio de tolerarla. Prefería construir algo que durara por su utilidad que algo que durara por el miedo. Ese principio fue mi fuerza durante décadas, y fue también la razón por la que cuando llegó la traición final, no tuve los mecanismos de terror que habrían podido frenarla. Los primeros que me traicionaron fueron pequeños, operadores de nivel medio que desviaban recursos,
que alimentaban a competidores con información periférica, que construían lealtades paralelas como seguro de vida. Los detecté a todos. No actué sobre la mayoría. Los administré. Los dejé en posiciones donde el daño que podían hacer estaba acotado y donde su presencia me servía como información sobre las presiones y tentaciones que existían en la organización. Un traidor que no sabe que lo descubriste es más valioso que un traidor eliminado, porque el traidor descubierto y silenciado te dice en tiempo real qué información está llegando a dónde. Esa lógica fue correcta hasta que dejó de serlo. Y el momento en que dejó de serlo, no llegó con una señal clara que pudiera identificar como el punto de quiebre. Llegó gradualmente, como todas las cosas verdaderamente importantes en este mundo, con la acumulación paciente de pequeñas erosiones que en conjunto produjeron un colapso que en retrospectiva parece inevitable, pero que en el momento era imposible de ver completo. Lo que viene ahora es la historia de ese colapso, la historia de los hombres que conocí mejor de lo que ellos mismos se conocían, y a quienes dejé operar sabiendo lo que hacían, y pagué el precio de esa decisión con décadas que ya no recuperaré. La historia de por qué un hombre que veía todo eligió sistemáticamente no actuar sobre lo que veía, y la historia de si esa elección fue sabiduría o cobardía, que es la pregunta que llevo 30 años sin poder responder completamente. Porque hay una diferencia entre saber que alguien te traiciona y poder probarlo ante los hombres que te rodean. Hay una diferencia entre la certeza interna y la evidencia que mueve a otros a actuar. Y hay una diferencia entre no actuar por cálculo y no actuar porque, en algún nivel, no quieres la confirmación que destruiría algo que todavía, y razonablemente, prefieres creer que existe. Esas diferencias son las que definen mi historia. Y contarlas honestamente es lo único que me queda que tenga algún valor real. El primer trabajo real que hice para el negocio fue en 1970. No voy a romantizarlo con detalles que lo hagan parecer más dramático de lo que fue, porque la verdad es que fue completamente banal en su forma, aunque sus consecuencias se extendieran décadas hacia el futuro. Llevé un mensaje. Un sobre sellado de un hombre en Culiacán a un hombre en Nogales. No supe qué contenía. No pregunté. Me pagaron lo que un maestro de escuela ganaba en un mes. Caminé de regreso con ese dinero en el bolsillo y con la comprensión clara de que acababa de cruzar una línea que no tenía señalización visible, pero que era absolutamente real. La banalidad de ese primer paso es lo que nadie entiende cuando construyen las narrativas del narco. Buscan el momento dramático, la decisión épica. La noche de tormenta donde el protagonista firma su alma con sangre. Lo que realmente ocurre es más parecido a una pendiente tan gradual que cuando miras hacia atrás no puedes identificar el punto exacto donde empezó la caída, porque la caída fue en realidad una caminata larga en una dirección que nadie te obligó a tomar, pero que el paisaje hacía parecer la ruta más natural. Los años siguientes fueron esa caminata, cada paso más adentro que el anterior. Cada paso tomado con una lógica que en su momento era convincente, aunque en retrospectiva formara parte de una progresión que solo tenía un destino posible. Fui aprendiendo el negocio con la metodología del que observa más que actúa, pregunta más que afirma, escucha más que habla. En un mundo donde la mayoría de los hombres llegan con sus conclusiones ya formadas y buscan confirmación en lugar de información, esa disposición a seguir aprendiendo me distinguió rápidamente. Para mediados de los 70 ya tenía nombre propio en el negocio de Sinaloa. No un nombre grande todavía, pero reconocible en los círculos que importaban. Era el hombre al que llamaban cuando había un problema que requería solución que no fuera violenta. Cuando había una negociación que necesitaba a alguien que leyera a los dos lados con suficiente precisión para encontrar el acuerdo que ambos podían aceptar. Esa reputación de negociador
Fue lo que me abrió las puertas que la violencia habría cerrado definitivamente. El dinero empezó a llegar en cantidades que alteraban la escala de lo posible. No de golpe. En la primera fase fue suficiente para resolver los problemas inmediatos. La casa propia. La ropa que no se veía prestada. La capacidad de comer en restaurantes sin calcular el precio antes de ordenar. Esas cosas pequeñas tienen un impacto psicológico que quien no ha venido de la escasez no puede entender completamente. No es solo tener, es la desaparición de la tensión permanente de no tener, que es diferente y más profunda que el placer de poseer. Después vino la segunda fase, donde el dinero dejó de ser solución a problemas y se convirtió en herramienta para construir poder. Esa transición es el momento donde la mayoría de los hombres en este negocio cometen el error que los destruye. Confunden el dinero con el poder mismo. Creen que tener suficiente dinero es tener suficiente poder. No lo es. El dinero es el recurso que permite construir poder. Pero el poder real es la red de relaciones, obligaciones y comprensiones mutuas que hace que el sistema funcione para ti, aunque en un momento dado no tengas dinero disponible. Un hombre con poder, pero sin dinero, puede recuperar el dinero. Un hombre con dinero pero sin poder es simplemente un blanco rico. Construí poder de manera sistemática durante la segunda mitad de los 70. No con ostentación, con presencia. Aparecía donde importaba aparecer, hablaba con quien importaba hablar, resolvía problemas que otros no podían o no querían resolver. Y acumulaba la deuda social, que en ese mundo es la forma más sólida de capital que existe. Cada favor otorgado era una inversión que producía retorno en el momento correcto. Cada problema resuelto para alguien era una garantía de reciprocidad que podía activarse cuando la necesitara. Los políticos llegaron naturalmente a ese proceso. No los busqué de manera agresiva. Los encontré en los mismos espacios donde se mueve el dinero y donde las personas con ambición suficiente convergen independientemente del sector donde operen. Aprendí rápidamente que los funcionarios públicos mexicanos de esa época vivían en una tensión permanente entre lo que el cargo pagaba oficialmente y lo que el cargo requería para mantenerse. Esa tensión los hacía receptivos a relaciones que resolvieran esa ecuación. Y yo era exactamente el tipo de persona que podía resolver esa ecuación de manera que resultara conveniente para los dos lados. No compré lealtades. Las renté, que es una distinción importante. La lealtad comprada pertenece a quien más pague en cualquier momento dado. La lealtad rentada tiene términos. Tiene renovación implícita. Tiene una mecánica de mantenimiento que requiere atención constante, pero que produce resultados más predecibles, porque ambas partes entienden los términos del acuerdo sin necesidad de pronunciarlos explícitamente. Esa diferencia me permitió construir relaciones institucionales que sobrevivieron cambios de administración, de partido, de circunstancias políticas que destruyeron a otros operadores que habían apostado todo a una sola relación personal. El primer gran cargamento que coordiné de manera directa cruzó la frontera en 1977. Era heroína, empacada en una manera que había diseñado en colaboración con un químico que nunca supo para quién trabajaba realmente. Cruzó limpio. El pago llegó en 3 días. La ganancia neta fue una cifra que en ese momento representaba más dinero del que mi familia había visto en toda su historia acumulada. Lo deposité en 4 lugares distintos a través de 3 personas intermediarias. Esa distribución automática del riesgo financiero, que hoy parece obvia, era en ese momento una innovación que mis contemporáneos no practicaban, porque pensaban que el dinero escondido en un solo lugar era más seguro que el dinero distribuido. Estaban equivocados. Un solo punto de falla es siempre más vulnerable que una red de puntos pequeños.
Don Pedro fue el primer hombre que supe que me traicionaba y al que no confronté. Era operador en Sonora, confiable en apariencia durante 4 años, con una solidez que lo había hecho ascender dentro de la estructura que estaba construyendo. En 1978 empecé a notar discrepancias pequeñas en los reportes de su territorio. No grandes, no flagrantes. El tipo de discrepancias que un hombre menos atento habría atribuido a errores de conteo o a pérdidas normales de operación. Yo las atribuí a lo que eran: desvíos sistemáticos de pequeña escala, diseñados precisamente para mantenerse por debajo del umbral de lo que normalmente se investigaría. Lo observé durante 3 meses, antes de llegar a una conclusión que no admitía otra interpretación. No solo desviaba recursos. Tenía contacto con una organización competidora en la que estaba construyendo una posición de retiro para cuando decidiera que el lado donde estaba ya no era el más conveniente. Lo que hacía era exactamente lo que yo había hecho en mi carrera inicial: construir valor en múltiples direcciones simultáneamente, como seguro contra la volatilidad de cualquier dirección específica. Lo reconocí porque era mi propio método. No lo confronté, no lo eliminé. Lo reasigné a una posición donde el daño que podía hacer era mínimo, y donde la información que le llegaba era la que yo quería que llegara a sus contactos en la organización rival. Lo convertí en canal de desinformación sin que él lo supiera. Durante 2 años funcionó perfectamente. La información que llegó a mis competidores a través de Don Pedro era suficientemente plausible para ser creída y suficientemente incorrecta para ser dañina. Cuando finalmente Don Pedro decidió cruzar el lado completamente y desapareció una noche sin aviso, ya había extraído de él todo el valor que tenía. Su traición, que él creía que había ejecutado con éxito, fue en realidad el cierre ordenado de un activo que yo había gestionado hasta su obsolescencia. Eso me produjo una satisfacción que no era exactamente orgullo, pero que se le parecía. La satisfacción del artesano que ve que su método funciona con la precisión que anticipó. Ese método lo apliqué docenas de veces en los años siguientes, con variaciones según el caso, con ajustes según la escala del problema, pero con la misma lógica fundamental. El traidor conocido y no confrontado es un activo gestionable. El traidor descubierto y eliminado es una solución a corto plazo que crea problemas a largo plazo, porque genera miedo en quienes rodean al eliminado. Y el miedo en las personas cercanas a ti produce exactamente el comportamiento que intentas prevenir. Para finales de los 70, ya era la figura central del negocio en el noroeste de México. No la más visible, deliberadamente, pero la más necesaria, que es diferente y más duradera. Los Guadalajara, como empezaron a llamar a nuestra organización, era en esa época una confederación de grupos con intereses comunes y liderazgo coordinado. Yo era el coordinador. No el jefe en el sentido de quien da órdenes directas y espera obediencia inmediata. El coordinador en el sentido de quien mantiene funcionando los acuerdos que hacen posible que todos los demás operen sin destruirse entre sí. Esa posición tenía una paradoja que tardé años en entender completamente. El coordinador es indispensable, mientras el sistema que coordina necesita coordinación. En el momento en que el sistema es lo suficientemente maduro y lo suficientemente grande para tener vida propia, el coordinador se convierte en overhead, en costo adicional, en la capa que existe entre los operadores y sus beneficios directos. Ese momento llega inevitablemente en cualquier organización que crece suficientemente. Y cuando llega, la pregunta no es si los operadores van a buscar eliminar al coordinador, es ¿cuándo? Los 80 fueron el periodo de mayor poder y mayor peligro simultáneamente. La cocaína colombiana transformó el negocio de una manera que ninguno de nosotros
Había anticipado completamente. Las cantidades, los precios, las ganancias, todo se multiplicó por factores que hacían que los números anteriores parecieran artesanía comparados con la industria que emergió. Con esa escala llegaron nuevas tentaciones, nuevas tensiones, nuevas razones para que hombres que hasta entonces habían estado satisfechos con su posición, empezaran a calcular si podrían tener más operando de manera independiente. Yo lo veía. Lo veía en las reuniones, en las conversaciones, en los silencios específicos que las personas guardan cuando están pensando algo que no pueden decir todavía. Lo veía en mis hombres más cercanos, en los que se habían convertido en figuras propias, con nombre reconocido y red establecida. Lo veía en el güero, en el Señor de los cielos, antes de que tuviera ese nombre. En los jóvenes que llegaban de Sinaloa con ambición, que todavía no tenía escala, pero que la tenía potencialmente. Y no dije nada. Seguí coordinando. Seguí construyendo. Seguí siendo el centro de gravedad de una organización que se estaba preparando para orbitar sin mí, aunque todavía ninguno de sus componentes lo hubiera articulado en esos términos. Lo que me detuvo de actuar sobre lo que veía no era únicamente el cálculo frío de quien administra traidores como recursos. Había algo más que el cálculo. Había una inversión emocional en la idea de que lo que había construido era más sólido que los intereses individuales de quienes lo componían, que el proyecto era suficientemente grande y suficientemente valioso para que nadie en su sano juicio lo arriesgaría por la ganancia de corto plazo que producía la traición. Esa inversión emocional fue mi error más humano y más costoso. Porque en este negocio, como en todos los negocios de poder real, nadie opera en su sano juicio cuando el dinero y la ambición alcanzan cierta escala. El sano juicio es un lujo que el poder excesivo destruye sistemáticamente. Y yo, que lo había visto en otros, me convencí de que lo que había construido era la excepción a esa regla. No lo era. Lo que pasó en 1985 con Kiki Camarena fue el inicio del fin. No porque la muerte de un agente americano fuera un error que yo no hubiera podido anticipar, sino porque fue el catalizador que activó una cadena de consecuencias que el sistema que yo había construido no tenía mecanismos para absorber. Y en el momento en que el sistema mostró que no podía absorber esa presión, los hombres que lo componían empezaron a calcular individualmente sus propias salidas. Ese cálculo individual es la traición más difícil de nombrar, porque no ocurre en una noche ni con un gesto específico. Ocurre en cientos de pequeñas decisiones cotidianas, donde cada persona empieza a poner su supervivencia antes que la del sistema. Es la traición más humana y la más destructiva, porque no tiene un responsable único. La cometieron todos, la cometí yo también, de cierta manera, al haber construido algo que dependía demasiado de mi capacidad personal para mantenerlo en equilibrio. Pero entre todos los que calcularon en esos años, hubo 3 que sabía que lo hacían de manera que iba más allá del instinto de supervivencia y entraba en el territorio de la traición con agenda. 3 hombres a los que miré directamente a los ojos en reuniones de esos años y supe exactamente lo que estaban construyendo. Y con los 3 elegí no decir nada, por razones distintas en cada caso, con consecuencias que en conjunto determinaron el colapso que siguió. El primero de esos 3 era el más cercano. El más cercano siempre es el más costoso de confrontar, y el más costoso de confrontar es invariablemente el que más daño produce cuando finalmente actúa. Esa historia es la que viene ahora. El más cercano se llamaba Rafael. No voy a dar apellido porque ese apellido todavía tiene peso en lugares donde el peso de un apellido puede mover consecuencias que no me corresponde mover desde aquí. Lo que diré es que lo conocí desde antes de que el negocio fuera negocio para cualquiera de los dos. Éramos jóvenes en Culiacán con la misma hambre
y la misma capacidad de leer el mundo que nos rodeaba con una precisión que en ese contexto era simplemente supervivencia. Construimos los primeros años juntos, en el sentido más literal. Cada decisión consultada, cada movimiento calibrado entre los dos, cada riesgo evaluado con la perspectiva doble que produce tener a alguien que piensa diferente, pero hacia el mismo objetivo. Esa historia de origen compartida era lo que hacía imposible confrontarlo cuando empecé a ver lo que empecé a ver. No imposible en el sentido práctico. Imposible en el sentido de que confrontarlo habría requerido aceptar que lo que habíamos construido juntos durante 15 años era también la plataforma desde la cual él estaba construyendo algo que no incluía mi continuidad. Y esa aceptación era el tipo de pérdida que un hombre puede saber intelectualmente, pero que el corazón rechaza procesar completamente hasta que ya no hay otra opción. Lo que detecté primero fue pequeño. En 1981, en una reunión con socios colombianos en Panamá, noté que Rafael tenía información sobre los términos de un acuerdo que yo no le había compartido todavía. No era información dramática. No era el tipo de filtración que levanta alarmas inmediatas. Era simplemente el hecho de que sabía algo que no debía saber todavía en ese momento específico. Cuando le pregunté, de manera casual, cómo había llegado a esa información, me dio una explicación que era plausible, pero que tenía una costura visible si sabías dónde mirar. Elegí no mirar. Me dije que la explicación era suficiente, que había múltiples maneras en que esa información podría haber llegado a él sin implicar lo que implicaba. Esa fue la primera vez que me mentí conscientemente sobre lo que veía. No la última. Los años siguientes acumularon evidencia que individualmente podía explicarse y que en conjunto solo podía leerse de una manera. Rafael estaba construyendo relaciones directas con los colombianos que circunvalaban mi posición como intermediario. No de manera abrupta, no con movimientos que fueran imposibles de justificar si los confrontaba. Con la paciencia y la gradualidad de quien aprendió a construir poder observando a alguien que construía poder exactamente de esa manera. Me había enseñado bien, demasiado bien. La ironía de ver tus propios métodos usados en tu contra tiene una calidad específica que no es exactamente dolor ni exactamente admiración, pero que contiene elementos de los dos. Yo había construido mi posición, siendo el hombre indispensable que nadie podía eliminar, porque hacerlo rompería demasiado. Rafael estaba haciendo lo mismo, construyendo su propia indispensabilidad, su propia red, su propio valor que eventualmente sería independiente del mío. No como enemigo todavía. Como sucesor que no había sido designado y que estaba designándose a sí mismo. Las fiestas de esa época eran donde más claramente lo veía. Las reuniones grandes donde el negocio y el poder social se mezclaban con la naturalidad de quien no distingue entre los dos, porque en ese mundo realmente no hay distinción. En Puerto Vallarta, en las fincas de Jalisco, en los ranchos de Sinaloa donde la música de banda tocaba hasta el amanecer, y los hombres que decidían el destino de territorios enteros bebían y reían con la relajación de quien está completamente seguro de su posición. En esas fiestas observaba a Rafael con la atención que reservo para los problemas que elijo no resolver todavía. Lo veía hablar con ciertos hombres en los márgenes de las reuniones, con esa postura específica de quien está construyendo algo que no puede construir en el centro. Lo veía calcular cada conversación con una precisión que yo reconocía como mía, pero que en él tenía una dirección diferente. Lo veía mirarme con la mezcla exacta de respeto y evaluación que produce un hombre que todavía necesita lo que tienes, pero que está preparando el momento en que dejará de necesitarlo. Una noche en Guadalajara, en 1983.
en una fiesta que empezó como celebración de un cargamento exitoso y que derivó en la categoría de exceso que ese mundo producía cuando el dinero era demasiado y la precaución demasiado poca. Rafael y yo nos quedamos solos en una terraza por un período corto. Los demás estaban adentro con el ruido y el movimiento de una noche sin freno. Nosotros dos afuera en el silencio de un jardín iluminado que olía a tierra mojada y a jazmín. Me miró durante un momento antes de hablar. Cuando habló me dijo algo que no olvido: que las cosas estaban cambiando, que la escala del negocio hacía cada vez más difícil mantener la estructura centralizada que yo había construido, que había hombres en la organización que sentían que la coordinación central era un costo que ya no correspondía al beneficio que producía. No me dijo que él era uno de esos hombres. No necesitó decirlo. La manera en que presentó la observación, en tercera persona, como análisis objetivo, me dijo exactamente cuál era su posición sin que tuviera que pronunciarla. Era una invitación a la conversación que habría cambiado todo si la hubiera tomado. Si en ese momento, en esa terraza con olor a jazmín, hubiera dicho directamente lo que los dos sabíamos que estaba pasando. Si hubiera nombrado la tensión y propuesto una resolución, las consecuencias habrían sido diferentes. No necesariamente mejores para mí a largo plazo, pero diferentes, con mi participación activa en lugar de mi complicidad pasiva. No la tomé. Le dije que entendía la tensión, que era parte natural del crecimiento, que tenía planes para evolucionar la estructura que abordarían esas preocupaciones. Hablé durante 5 minutos sobre una evolución organizacional que en ese momento no existía más que como palabras en el aire de una terraza a las 2 de la mañana. Rafael me escuchó con la paciencia de quien ya tomó su decisión y que escucha la respuesta del otro no para que cambie nada, sino para confirmar que nada va a cambiar. Esa conversación fue el punto donde la traición dejó de ser potencial y se volvió inevitable. No porque él tomara una decisión esa noche, sino porque yo demostré que no iba a tomar la mía. El segundo de los tres era diferente en naturaleza. No era un hombre de mi generación ni de mi historia. Era un producto de lo que yo había construido. Alguien que llegó cuando el negocio ya era suficientemente grande para absorber personas con ambición que en épocas anteriores no habrían tenido dónde insertarse. Lo llamaban el Güero en el circuito de Guadalajara. Y su característica más notable no era la violencia, aunque era capaz de ella, sino una inteligencia para los negocios que habría sido igualmente efectiva en cualquier sector legal. Tenía la mentalidad del empresario moderno, aplicada a un contexto que los empresarios modernos de ese periodo no habrían reconocido como tal. Con él, la traición fue más fría. No había historia personal, no había 15 años de construcción compartida. Había una relación instrumental desde el principio, de ambos lados, con la transparencia incómoda de dos personas que se necesitan mutuamente y que ambas saben que esa necesidad tiene un límite. Lo que el Güero construyó a lo largo de los 80 fue un poder paralelo que no competía directamente conmigo en ningún momento específico, sino que simplemente crecía en los espacios que yo no ocupaba directamente, con una eficiencia y una velocidad que eventualmente lo hacían innecesario que compitiera, porque simplemente era suficientemente grande por sí mismo. Lo vi construirlo. No le dije nada, porque el Güero en ese momento era también la persona más efectiva para manejar las relaciones con los colombianos en los términos específicos que esa relación requería, y eliminar o confrontar a alguien con ese nivel de utilidad operacional, por razones que todavía no habían producido daño concreto, habría sido exactamente el tipo de error que le explicaba a los demás que no debían cometer. Me dije que lo administraría cuando fuera necesario administrarlo, que el momento correcto llegaría,
que la paciencia que había funcionado con todos los demás funcionaría también con él. El momento correcto no llegó. Llegó Camarena. La muerte de Enrique Camarena en febrero de 1985 fue el evento que cambió todo en una manera que ninguno de nosotros calibró correctamente en el momento. No porque fuera el primer agente americano muerto en relación con el negocio, sino porque fue el primero cuya muerte produjo una respuesta institucional americana que no podía ser absorbida con los mecanismos habituales. Los americanos cerraron la frontera. Presionaron al gobierno mexicano con una intensidad que hacía imposible que las estructuras de protección institucional que yo había construido durante 15 años siguieran funcionando con normalidad. Lo que pasó esa noche, lo que le ocurrió a Camarena, ocurrió en un rancho. No voy a mentir sobre mi conocimiento de lo que ocurrió. Lo que diré es que la decisión de hacer lo que se hizo esa noche fue tomada por personas que calcularon incorrectamente las consecuencias y que ese cálculo incorrecto fue el error que ninguna organización puede sobrevivir a esa escala. Subestimar la respuesta que producirías. Yo no estuve esa noche. Supe después. Y cuando supe, la primera reacción no fue el pánico que habría tenido un hombre que no llevaba 15 años leyendo consecuencias. Fue una calma específica que produce el reconocimiento de que algo cambió de manera irreversible y que la pregunta correcta no es cómo revertirlo, sino cómo navegar lo que viene. Lo que vino fue la presión más intensa que había enfrentado desde el principio. El gobierno americano no negocia cuando uno de los suyos muere de esa manera. No negocia, no olvida, no acepta pagos ni promesas. Activa mecanismos institucionales que tienen su propia inercia y que son independientes de cualquier relación personal que pudieras tener con cualquier funcionario individual. Esos mecanismos se activaron y produjeron una presión sobre el gobierno mexicano, que a su vez produjo una presión sobre las estructuras de protección que yo había construido durante 15 años, y que empezaron a ceder con una velocidad que me confirmó algo que siempre había sabido intelectualmente, pero que ver en tiempo real tenía una calidad diferente. Ninguna red de protección construida sobre el interés mutuo resiste cuando el costo de mantenerla supera el costo de abandonarla. Los políticos y funcionarios que habían operado dentro de mis estructuras durante años empezaron a distanciarse con la velocidad y la gracia de quien siempre supo que la relación tenía límites, aunque nunca los hubiera pronunciado en voz alta. No hubo traiciones dramáticas ni declaraciones de ruptura. Simplemente las llamadas tardaron más en ser devueltas, las reuniones se volvieron más difíciles de agendar. Los favores que antes se otorgaban sin conteo empezaron a requerir justificaciones que antes no habrían sido necesarias. Fue en ese periodo de presión creciente donde el tercer hombre de los tres empezó a moverse de una manera que no dejaba dudas sobre su dirección. Era alguien de quien no hablaré con el mismo detalle que Rafael o el Güero, porque su historia tiene dimensiones que todavía tienen consecuencias activas, y porque hay personas cercanas a él que todavía viven en posiciones donde mi descripción detallada podría alcanzarlas de maneras que no me corresponde producir. Lo que diré es que este tercer hombre tenía acceso a información sobre mis movimientos, mis cuentas, mis rutas y mis protecciones institucionales, que ningún competidor externo habría podido obtener sin ayuda interna, y que esa información empezó a llegar a lugares donde no debía llegar aproximadamente 6 meses antes de mi arresto. No lo supe en tiempo real. Lo reconstruí después, en la celda, con el tiempo que da la prisión para examinar con precisión lo que la velocidad de la libertad no permitía examinar. Las fiestas de 1988 tenían ya la calidad de algo que sabe a su propio fin, aunque nadie lo diga. La música seguía, el dinero seguía, los rostros conocidos seguían apareciendo en los mismos lugares de siempre. Pero había algo en el aire que quien ha vivido suficiente tiempo en ese mundo reconoce como el olor del cambio inminente.
la precaución excesiva de algunos, la ausencia de otros que siempre habían estado presentes, las conversaciones que se interrumpían cuando llegabas y que antes no se habrían interrumpido, porque tu presencia era parte del contexto en que esas conversaciones ocurrían. Recuerdo una noche específica en Guadalajara, en 1988, donde estaban presentes hombres que representaban en esa habitación una concentración de poder que habría producido investigaciones internacionales si alguien hubiera fotografiado la escena. Cantantes conocidos, un par de rostros que aparecían regularmente en la televisión nacional en contextos completamente diferentes. Empresarios cuya presencia allí habría destruido sus reputaciones públicas si se hubiera sabido. Y mis hombres, los que habían construido conmigo durante 15 o 20 años, con sus posiciones consolidadas y sus redes independientes, y sus cálculos en proceso sobre el mundo que venía después de mí. Los observé esa noche con la atención total que reservo para los momentos que sé que importan, aunque no sepa exactamente por qué todavía. Vi a Rafael hablar con el güero en una esquina de manera que no era casual. Con la coordinación implícita de dos personas que han tenido ya la conversación que esa conversación resumía. Vi al tercer hombre salir y regresar 2 veces, con la incomodidad específica de quien está gestionando una comunicación que no puede gestionar completamente a la vista de los demás. Vi cómo me miraban, uno por uno, con esa mezcla de respeto residual y evaluación que produce un hombre cuyo momento está pasando, aunque el hombre todavía esté de pie. Supe esa noche que el tiempo que me quedaba libre se medía en meses, no en años. No por evidencia específica y verificable, por la acumulación de señales que cada una era ambigua y que en conjunto formaban un cuadro que no admitía otra interpretación. Lo supe con la misma certeza con que había sabido todas las demás cosas que había sabido y no actuado sobre ellas. Y tampoco esa noche actué. Me quedé hasta el final de la fiesta. Bebí con mesura. Hablé con todos, con la presencia completa del que sabe que cada conversación puede ser la última de su tipo y que elige vivirla completamente en lugar de gastarla en preparaciones para lo que viene. Esa fue quizás la decisión más honesta de esa época. Si el fin era inevitable, prefería llegar a él habiendo vivido los últimos meses, como quien todavía tenía algo que valía la pena vivir, en lugar de como quien está en retirada permanente. El precio de esa decisión fue alto. Pero fue una decisión que tomé con los ojos abiertos. Y hay una diferencia entre pagar un precio que elegiste y pagar uno que no viste venir. La primera tiene una dignidad que la segunda no tiene. Me aferré a esa diferencia durante los meses que siguieron, y me la sigo aferrando 30 años después, en esta celda donde el tiempo tiene una consistencia que ninguna experiencia libre puede replicar. Lo que pasó en los meses entre esa noche y abril de 1989 fue la demostración completa de lo que ocurre cuando una estructura construida sobre interés mutuo enfrenta una presión que hace que el costo de mantenerse supere el costo de salirse. Cada pieza del sistema que había construido con 15 años de trabajo se reorganizó alrededor de su propia supervivencia. No por maldad, por la lógica implacable del interés propio que yo mismo había usado para construir el sistema y que no podía sorprenderme cuando operaba en mi contra. La sorpresa, si hubo alguna, fue la velocidad. No pensé que sería tan rápido. Abril de 1989 llegó con el clima específico de Guadalajara en esa época del año. Calor seco que anticipa las lluvias y que produce una luz de media tarde que hace que todo parezca más permanente de lo que es. Recuerdo ese detalle con una precisión que no tiene ninguna utilidad práctica, pero que se quedó grabado con la claridad que graba los momentos que cambian todo. La luz entrando por las persianas de la casa donde estaba. El sonido del tráfico afuera.
La temperatura del café que tenía en la mano cuando escuché los primeros movimientos en el perímetro exterior. No fue sorpresa. Eso es lo que necesito que se entienda completamente. No fue sorpresa, fue confirmación. La diferencia entre esas dos experiencias es la diferencia entre un hombre que no vio venir lo que le ocurrió y un hombre que lo vio venir. Eligió no actuar sobre lo que veía y llegó al momento de la consecuencia con los ojos abiertos. El segundo tipo de experiencia tiene una calidad que no es exactamente paz, pero que se le aproxima más de lo que nadie esperaría. Tuve aproximadamente 40 segundos entre el primer sonido que me dijo lo que estaba pasando y el momento en que entraron. 40 segundos es suficiente tiempo para hacer varias cosas. Usé ese tiempo para hacer una sola. Guardar en un lugar de mi memoria, que no iba a ser accesible para nadie que me interrogara después, los nombres, las fechas, los detalles específicos que constituían el mapa completo de quién había proporcionado qué información para que ese momento fuera posible. No para usarlos como venganza, para usarlos como comprensión, para poder responder, aunque fuera solo internamente, la pregunta de cómo había llegado exactamente aquí. La respuesta que construí en esos 40 segundos y que he refinado en los 30 años siguientes es esta. Llegué aquí porque elegí sistemáticamente la gestión sobre la confrontación, la administración sobre la resolución, la comodidad de la ambigüedad sobre el dolor de la claridad. Llegué aquí porque construí un sistema tan dependiente de mi capacidad personal para mantenerlo en equilibrio, que cuando esa capacidad fue eliminada, el sistema no colapsó hacia el caos, sino hacia sus componentes individuales, cada uno de los cuales había estado preparando su independencia desde mucho antes de que yo lo admitiera. Llegué aquí, en última instancia, porque Rafael, el güero y el tercero hicieron exactamente lo que yo habría hecho en su posición, y no puedo reprocharles lo que habría hecho yo mismo. Los primeros días de detención fueron un ejercicio en la mecánica del poder, cuando se invierte completamente. Las mismas personas que habían operado dentro de mis estructuras durante años aparecieron en roles completamente diferentes. Algunos como testigos que proporcionaban información con una fluidez que sugería que la habían estado organizando para este momento con anticipación. Algunos como beneficiarios de acuerdos que se habían negociado mientras yo todavía estaba libre, sin que yo supiera que se estaban negociando. Algunos simplemente ausentes, con la ausencia de quien calculó correctamente que la distancia era su mejor posición en este momento. El güero no apareció en ninguna parte de ese proceso inicial. Se había movido suficientemente bien y suficientemente temprano para estar en una posición donde mi caída no lo afectaba directamente. Eso confirmó lo que había visto en la fiesta de 1988. Había terminado su transición hacia la independencia con más anticipación de la que yo había calculado. Los años siguientes lo demostraron completamente. Lo que construyó después de mi arresto fue la demostración de que había estado construyéndolo durante años, dentro de lo que yo creía que era mi organización. Rafael apareció brevemente en el proceso legal, en un rol que era técnicamente el de alguien que cooperaba con las autoridades, pero que en la práctica era el de alguien gestionando cuidadosamente qué información proporcionaba y cuál retenía para maximizar su propia posición en el nuevo mapa que se estaba dibujando. Lo hizo con la habilidad de quien aprendió a navegar estas situaciones de la mejor fuente disponible, que era yo mismo. Nuevamente, la ironía de verse en el espejo de otro, pero esta vez sin la distancia que permite apreciarlo con algo parecido a la objetividad. El tercero nunca apareció en ningún documento oficial relacionado con mi caso. Eso me dijo más sobre su posición y sus conexiones que cualquier aparición habría podido decirme. Hay personas cuya ausencia en los registros es la evidencia más clara de su presencia en las decisiones que produjeron esos registros.
El tercero era una de esas personas. Su limpieza perfecta en todo el proceso fue la firma más clara que pudo haber dejado. Los interrogatorios comenzaron con la metodología estándar de quien tiene mucho material y quiere confirmar lo que ya sabe antes de mostrar lo que no sabe todavía. Respondí con la metodología inversa. Di suficiente para demostrar cooperación, retuve suficiente para mantener valor, y en ningún momento perdí la perspectiva de que cada respuesta que daba era también información sobre lo que me habían preguntado, que era a su vez información sobre lo que sabían y lo que buscaban confirmar. No los ayudé a construir casos contra los hombres que me habían traicionado, no por lealtad hacia ellos, por algo más fundamental. La información que tenía sobre ellos era el único activo que me quedaba con valor real, y gastarlo en una venganza institucional que probablemente no habría producido los resultados que prometía, habría sido el último en una larga serie de errores de cálculo. Guardé lo que sabía. Lo sigo guardando. No porque planee usarlo, sino porque guardarlo es la única forma de poder que me queda, y el poder, aunque sea simbólico, tiene un valor que quien no lo ha perdido completamente no aprecia suficientemente. La condena llegó en 1990, 40 años, después modificada en sus términos, pero no en su sustancia. He vivido desde entonces en una celda que con el tiempo se ha vuelto el espacio más honesto donde he existido. Porque en una celda no hay posibilidad de construir la ilusión de control que el mundo libre permite mantener a quien tiene los recursos suficientes para sostenerla. En una celda, el tiempo es exactamente lo que es. Los días son exactamente lo que son. Las personas que te visitan son exactamente lo que son, porque no tienen nada que pedirte y por lo tanto no tienen razón para hacer otra cosa. Los primeros años los pasé con la energía que produce la resistencia. Apelaciones, movimientos legales, la activación de lo que quedaba de las relaciones que había construido durante 15 años, para intentar modificar una situación que con el tiempo fue quedando claro que no iba a modificarse de la manera que los recursos legales disponibles podían producir. Esa energía se fue agotando, no porque me rindiera, sino porque las herramientas disponibles se agotaron. Y continuar usando herramientas agotadas no es perseverancia, sino negación. Después vino el periodo más difícil, que no fue el de la mayor presión legal, sino el de la claridad que llega cuando la presión se estabiliza y lo que queda es simplemente la realidad, sin la distracción de combatirla. En ese periodo procesé con la lentitud que da el tiempo ilimitado todo lo que había elegido no procesar mientras estaba libre. Las traiciones, las decisiones que las hicieron posibles, los momentos donde una elección diferente habría producido consecuencias diferentes, aunque no pueda saber con certeza cuáles. Rafael murió antes de que yo pudiera tener la conversación que habíamos evitado en esa terraza de 1983. No de manera violenta. Murió de la manera en que mueren los hombres que sobreviven suficiente tiempo en ese mundo, que es con el peso acumulado de todo lo que hicieron para sobrevivir, convertido en enfermedad que el cuerpo ya no puede absorber. Cuando me llegó la noticia sentí algo que no fue satisfacción ni tristeza exactamente. Fue la confirmación de que la conversación que habíamos necesitado tener nunca iba a ocurrir y que esa conversación pendiente iba a seguir pendiente para siempre. Que es su propia forma de resolución, aunque sea la menos satisfactoria posible. El güero murió en 1997, en un avión que se cayó de maneras que nadie que conoce ese mundo creyó completamente que fue accidente. Cuando vi la noticia en el pequeño televisor de la celda, lo que pensé fue que había construido algo suficientemente grande para que su muerte fuera conveniente para múltiples partes simultáneamente. Eso, en la lógica de este mundo, es un tipo de éxito, aunque sea un éxito que se paga con la vida. No lo envidié. Lo entendí. El tercero sigue vivo hasta donde sé.
en una posición que no voy a describir, con el tipo de longevidad que produce haber estado siempre suficientemente cerca del poder para beneficiarse de él y suficientemente alejado de la exposición directa para sobrevivir sus consecuencias. Lo que siente cuando piensa en mí, si es que piensa en mí, no lo sé. Lo que sé es que no necesito que sienta nada específico para que lo que hizo sea lo que es. La paranoia de los últimos años de libertad fue el periodo más difícil de ese tiempo, no por la amenaza externa, sino por lo que produjo internamente. Un hombre que lleva suficiente tiempo leyendo señales de traición en cada interacción, llega a un punto donde ya no puede distinguir entre la señal real y el ruido que su propio sistema de detección produce. Empecé a desconfiar de personas cuya lealtad era genuina, porque el patrón que buscaba estaba tan instalado que lo encontraba aunque no estuviera. Esa incapacidad para distinguir la amenaza real de la amenaza fabricada por mi propio sistema fue el daño más profundo que el periodo de presión produjo en mi capacidad de operar. Tuve conversaciones en ese periodo donde di instrucciones basadas en sospechas que después se demostraron incorrectas. Dañé relaciones que no merecían ser dañadas. Tomé decisiones sobre personas a partir de lecturas que eran proyecciones de mi estado mental, más que observaciones precisas del comportamiento ajeno. Esos errores me pesan de una manera diferente a los que cometí con Rafael, o con el güero, o con el tercero. Porque en esos casos, al menos las sospechas eran correctas, aunque las decisiones de no actuar fueran discutibles. En esos últimos meses, cometí errores que no tenían esa justificación. La pregunta que me hago desde la celda, la que no tiene respuesta satisfactoria después de 30 años de examinarla desde todos los ángulos disponibles, no es si debí haber confrontado a los tres. La respuesta a esa pregunta es sí, aunque no sé con certeza que la confrontación habría producido un resultado diferente. La pregunta que no tiene respuesta es otra. Si yo hubiera sido diferente desde el principio, si hubiera construido algo que no dependiera tan completamente de mi capacidad personal para mantenerlo en equilibrio, si hubiera diseñado una estructura con mecanismos propios de resolución de conflictos que no requirieran mi intervención directa, ¿habría llegado aquí de todas formas? No lo sé. El negocio en ese periodo, en esa escala, con esa presión americana después de Camarena, tenía una dinámica que quizás era independiente de cualquier decisión individual que yo pudiera haber tomado de manera diferente. Quizás el colapso era inevitable, y lo único que mis decisiones determinaron fue la forma específica que tomó y los años específicos en que ocurrió. Quizás. Pero el quizás es una palabra que en 30 años de celda aprende uno a usar con mucho cuidado, porque puede convertirse en la trampa del hombre que se exonera a sí mismo con posibilidades que no puede verificar. Lo que sí sé es esto. Construí algo real. Funcionó durante más tiempo del que cualquier estructura similar había funcionado en México hasta ese momento. Produjo consecuencias en el mundo que sobrevivieron mi arresto por décadas, algunas de las cuales siguen siendo visibles hoy en el mapa del negocio que yo organicé y que siguió operando con mi arquitectura, aunque sin mi presencia. Eso no me enorgullece en el sentido moral, pero es verdad. Y la verdad, incluso la incómoda, merece ser nombrada sin adornos. Lo que viene ahora es el final, no del negocio, que no terminó conmigo, el final de mi parte en él, y la reflexión de lo que ese final significa, desde el único lugar donde puedo verlo completo. 35 años en una celda le enseñan a un hombre cosas que ninguna libertad puede enseñar. No porque el encierro produzca sabiduría automáticamente, sino porque elimina las distracciones que la libertad ofrece para no pensar en lo que importa. Afuera siempre hay algo que hacer, algo que resolver, alguien que necesita algo, una decisión que no puede esperar. Adentro hay tiempo, tiempo puro,
sin propósito externo, que se convierte en el material con que un hombre construye o destruye su comprensión de lo que fue. Yo construí, no porque sea virtuoso, sino porque destruir habría sido más fácil. Y he tenido la costumbre de toda la vida de elegir lo más difícil, cuando lo más fácil no produce nada que dure. Lo primero que entendí con claridad en los años iniciales de encierro fue algo que afuera siempre había sabido intelectualmente, pero que nunca había procesado completamente en sus implicaciones emocionales. Que el poder no te pertenece. Nunca te perteneció. Lo ejerciste mientras las circunstancias lo permitían, mientras los intereses que lo sostenían seguían alineados de manera que tu presencia en el centro era conveniente para suficientes personas simultáneamente. El día que esa alineación cambió, el poder se reorganizó sin ti, con la misma naturalidad con que el agua encuentra otro camino cuando el que usaba se cierra. No hubo traición en el sentido profundo. Hubo física. La física del poder, que es siempre más poderosa que las personas que temporalmente lo canalizan. Esa comprensión llegó sin amargura. ¿Qué es lo que más sorprende cuando la examino? Esperaba amargura. La amargura habría sido la respuesta emocional más comprensible, dado lo que había ocurrido. Lo que llegó en su lugar fue algo más parecido a la claridad fría de quien finalmente ve el mapa completo de algo que estuvo demasiado cerca para ver en su totalidad mientras lo vivía. Rafael, el güero, el tercero, los funcionarios que se distanciaron, los colombianos que reorganizaron sus relaciones, los operadores que construyeron independencia dentro de lo que yo creía que era mi estructura. Todos actuaron con la lógica que el sistema producía. Yo construí ese sistema. No puedo razonablemente sorprenderme de que funcionara exactamente como estaba diseñado para funcionar. Lo que sí me produce algo que no es amargura, pero que tampoco es paz, es la pregunta de las personas que no eran parte del sistema y que pagaron precios que no correspondían a ninguna decisión que hubieran tomado. Las familias en los territorios donde la violencia era la consecuencia inevitable de los conflictos que el negocio producía. Las personas que existían en el camino de algo que era más grande que ellas y que no tenían ningún instrumento para salirse de ese camino. Esas personas no son abstracciones para mí, aunque nunca las haya conocido individualmente. Son el costo real de lo que construí. El costo que los números de dinero y los nombres de capos no capturan, y que ningún expediente legal documenta completamente. No voy a hacer el gesto de la contrición pública que algunos esperarían en este punto. No porque no reconozca ese costo, sino porque la contrición pública de un hombre en mi posición es un gesto que sirve principalmente a quien lo hace, no a quienes fueron dañados. Lo que esas personas merecen no es mi arrepentimiento expresado en una confesión que se consume como entretenimiento. Merecen cosas que yo no puedo darles desde donde estoy y que el sistema que las dañó tampoco les ha dado desde que ese sistema las dañó. Mi contrición no cambia eso. Lo más honesto que puedo hacer es nombrarlo sin pretender que nombrarlo resuelve algo. Mi familia pagó un precio que no voy a detallar completamente porque hay dimensiones de ese precio que pertenecen a personas que no eligieron ser parte de esta historia y que merecen la privacidad que yo no puedo tener. Lo que diré es que el hombre que pensó que podía construir un mundo separado, donde lo que hacía no alcanzaba a las personas que amaba, estaba equivocado de la manera más dolorosa posible. No hay separación. Nunca la hubo. El mundo que construyes afuera de tu casa es el mismo mundo en que viven las personas dentro de ella, aunque las paredes parezcan separarlos. Esa fue quizás la ilusión más cara de todas las que mantuve. Los hombres que me visitan ocasionalmente, los que todavía tienen razones para mantener algún tipo de contacto con lo que fui, me miran con la mezcla específica de respeto y lástima que produce un hombre que fue grande
y que ahora existe en un espacio de 4 metros cuadrados. No me molesta esa mirada. La entiendo. Yo mismo la habría tenido en sus circunstancias. Lo que me interesa observar en esas visitas no es lo que dicen, que rara vez es sustancial, sino lo que revelan sin querer. El estado del negocio que construí y que siguió sin mí. Las genealogías de poder que se derivaron de lo que yo organicé. Las guerras que ocurrieron porque las divisiones que hice en 1989 desde la cárcel crearon líneas que eventualmente se convirtieron en fronteras, que eventualmente se convirtieron en trincheras. Esas divisiones fueron mi último acto de arquitectura organizacional. Las hice porque la presión sobre la estructura centralizada era insostenible después de mi arresto, y porque la alternativa al colapso ordenado era el colapso caótico, que habría sido más destructivo para todos. Dividí el territorio entre los grupos existentes con una lógica que en el momento parecía razonable. Lo que no calculé suficientemente fue que las líneas que trazas en papel no permanecen donde las trazas, cuando los hombres que deben respetarlas tienen ambición suficiente para no respetarlas. Las guerras que siguieron en décadas posteriores tienen múltiples causas y múltiples responsables. No voy a apropiarme de una responsabilidad que pertenece a muchas personas, además de mí. Pero tampoco voy a pretender que las decisiones que tomé no contribuyeron a crear las condiciones que esas guerras requieren. La arquitectura que construí, incluyendo las divisiones de 1989, es parte del contexto en que todo lo que vino después ocurrió. Eso es un hecho que el tiempo no modifica. Desde la celda he observado el negocio evolucionar de maneras que no habría anticipado, y de maneras que son la continuación perfectamente lógica de lo que construí. Lo que era una organización regional coordinada se convirtió en múltiples organizaciones nacionales, que eventualmente se convirtieron en algo que tiene presencia y consecuencias globales. La escala superó cualquier cosa que yo hubiera imaginado en los años de construcción. Eso debería producirme algo, orgullo o horror, dependiendo de cómo lo mire. Lo que produce principalmente es la sensación de quien plantó una semilla sin poder anticipar completamente en qué se convertiría el árbol. El árbol destruyó jardines que no debía destruir, eso es verdad. También es verdad que el jardín original ya tenía problemas que el árbol no creó, aunque sí amplificó. México en 1970 no era un país con instituciones sólidas, que el narco corrompió desde afuera. Era un país con instituciones que ya operaban con una flexibilidad moral, que el narco aprovechó y profundizó, pero que no inventó. La corrupción que yo pagué no llegó a personas que eran íntegras hasta que yo apareció con dinero. Llegó a personas que ya operaban en un sistema donde la corrupción era parte funcional del mecanismo institucional. Yo era un cliente más en un mercado que existía antes de mí y que existirá después. Eso tampoco me exonera. Participar en un sistema corrupto, porque el sistema ya era corrupto, es la justificación más antigua y más barata que existe. Lo nombro no como defensa, sino como contexto. Porque la historia que no incluye el contexto no es honesta, aunque sea exacta en sus detalles específicos. Lo que me queda a los 79 años en esta celda es una claridad que llegó demasiado tarde para ser útil en el sentido práctico, pero que tiene su propio valor en el sentido de que es genuina. No la claridad del converso que adopta una narrativa nueva para reemplazar una narrativa vieja. La claridad del hombre que ha examinado lo que hizo con suficiente tiempo y suficiente honestidad para ver tanto lo que fue correcto como lo que fue incorrecto, sin necesitar que uno cancele al otro. Construí algo que funcionó. También destruí cosas que no debían destruirse. Fui inteligente en maneras específicas y profundamente ciego en otras. Leí a las personas con una precisión que pocos han tenido en mi posición. Y elegí sistemáticamente no actuar sobre lo que leía, de maneras que determinaron mi caída.
Amé a personas que no merecían el daño colateral que mi vida les produjo. Traicioné a personas que merecían más lealtad de la que recibieron, no con acciones específicas, sino con la omisión sistemática de protegerlas de consecuencias que podía anticipar. Ese balance no se resuelve en ninguna dirección limpia. No soy el monstruo que algunos expedientes sugieren, ni el genio incomprendido que algunos corridos insinúan. Soy un hombre que tomó decisiones en circunstancias específicas con la información y la formación que tenía. Que algunas de esas decisiones fueron correctas y algunas fueron desastrosas. Y que las consecuencias de ambas categorías están distribuidas de maneras que el tiempo ya no puede modificar. Los jóvenes que entran a este negocio hoy, y entran, siempre entran porque las condiciones que lo hacen posible no han cambiado fundamentalmente en 50 años. No van a leer esta confesión y cambiar sus decisiones. Eso sería ingenuidad que no puedo permitirme a esta edad. Lo que quizás alguno va a encontrar en estas palabras es algo más modesto. La confirmación de que el final que ven en los hombres que cayeron antes que ellos no es el resultado de mala suerte o de errores que ellos no cometerían. Es el resultado de la lógica del sistema en que eligieron operar. Ese sistema no tiene excepciones. Tuvo una para mí durante más tiempo del esperado. Eventualmente la cerró. Pienso en la terraza de Guadalajara en 1983, en la conversación que Rafael y yo no tuvimos. En los 12 años adicionales que tuve después de esa noche, donde la conversación habría podido cambiar algo. Quizás nada, pero habría podido. Pienso en esa terraza con la regularidad de quien vuelve al mismo punto en un mapa, porque ese punto contiene algo que todavía no ha terminado de entender, aunque lleve décadas intentándolo. Lo que no tuve esa noche no fue valor. Tuve valor en circunstancias que requerían más valor que esa conversación. Lo que no tuve fue la disposición a destruir algo que todavía quería creer que existía. La relación con Rafael. Lo que habíamos construido juntos. La idea de que había algo entre nosotros que era más sólido que los intereses individuales, que eventualmente lo erosionaron. Quería que eso fuera real, más de lo que quería ver claramente que no lo era. Ese querer es lo más humano de toda esta historia, y lo más caro. Si hay algo que esta confesión puede dejar que no sea simplemente el inventario de un hombre que construyó y perdió, es esto. La capacidad de ver claramente y la capacidad de actuar sobre lo que ves son habilidades distintas que no vienen juntas automáticamente. Puedes tener la primera en grado excepcional y carecer completamente de la segunda en los momentos que más importan. Y la distancia entre esas dos habilidades, ese espacio entre ver y actuar, es el espacio donde viven todas las tragedias que los hombres se fabrican a sí mismos creyendo que la comprensión es suficiente. No lo es. Nunca lo es. Ver no es suficiente. Nunca fue suficiente. Y esa lección que debí haber aprendido en la primera traición que detecté y no confronté, la terminé de aprender 30 años después en una celda donde el tiempo es lo único que sobra y la posibilidad de usarlo para algo diferente es lo único que ya no existe. Eso es lo que tengo, no redención. No moraleja empaquetada para consumo fácil. Solo el mapa completo de lo que fue, visto desde el único ángulo donde se puede ver completo. Desde después, con tiempo suficiente, sin la distracción del poder que cuando lo tienes hace imposible ver con claridad lo que el poder mismo te está costando. El costo fue todo. Y lo supe siempre. Eso es lo que nunca perdonaré. No que me lo quitaran, sino que lo supe y seguí de todas formas.